de lo que es historia clínica electrónica y otro concepto también importante que es la interoperabilidad, ¿sí? Para hablar de esto es importante, por un lado, ¿qué es la historia clínica? Y básicamente la historia clínica es un repositorio de información de un paciente que generan los profesionales de salud. Y específicamente, según la ley, ¿sí?, es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Fíjense que esta definición de lo que habla es básicamente de la historia clínica tradicional, ¿sí? De esto de que sea cronológico, que esté foliado, para lo cual se le da un numerito a cada hoja. Entonces, estos conceptos refieren a lo que es una historia clínica en papel. Ahora bien, para poder ver en qué momento estamos hoy con respecto a la historia clínica, es importante ver la evolución histórica que han tenido los registros médicos de los pacientes, ¿sí? En un principio, en la época de Hipócrates, ¿sí?, lo que se registraba eran las experiencias que tenía el paciente, qué sentía el paciente, lo que él contaba, y eso era lo que se iba registrando y sobre lo cual se iba definiendo o estableciendo un diagnóstico. Después surgieron el tema de los hallazgos físicos, donde ahí apareció el estetoscopio, entonces donde ya el médico podía identificar algunos datos referidos a su paciente. Y después en la época de explosión de datos se refiere a cuando surgieron todos los laboratorios, las imágenes digitales o las radiografías también, aunque no se fuesen digitales, toda esa información que le daba al médico otra manera de hacer el diagnóstico. Y después, a partir de 1970, en donde aparecen las computadoras, los sistemas informáticos, entonces ahí sí empieza a surgir otra partecita, que son los sistemas administrativos orientados a la salud. O sea, los primeros sistemas informáticos que surgieron en lo que es el área de salud es todo lo relacionado a la facturación, ¿sí?, a todo lo administrativo, al personal. Y así fueron evolucionando, donde después empezaron a haber, digamos, sistemas informáticos por departamentos. ¿Qué quiere decir? Que el laboratorio de análisis clínico tenía su sistema, la parte de diagnóstico por imágenes el suyo, farmacia el suyo, y así fueron, digamos, como haciendo distintos sistemas. Y de a poco, la idea es que todos esos sistemas se vayan integrando y se vayan relacionando. Y donde... Mariela, sí. Discúlpame, pero me están diciendo los chicos que hay algunos que están en la sala de espera. Ya les permito ingresar. Gracias. Ahí creo que hay dos, ingresé a dos, así que sigo ahora con la presentación. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Entonces, a medida que esos sistemas informáticos fueron evolucionando, también, digamos, se evolucionó en el concepto de integrarlos, ¿sí? Y a eso es lo que tiende la historia clínica electrónica, a integrar toda la información relacionada con la atención médica a un paciente. Obviamente, continúa hasta el día de hoy la historia clínica en papel, ¿no? En la mayoría de las instituciones que conocemos, sí está la historia clínica en papel, pero hoy por hoy hay una tendencia a acceder a la historia clínica electrónica. Bien. Y la historia clínica electrónica se la puede pensar básicamente
como el aplicativo que utilizan los miembros del equipo de salud para registrar su quehacer asistencial. Pero la idea es pensar que esto es mucho más que solo un aplicativo, que solo un software. Por eso también hay otras definiciones que quizás son más abarcativas, si no solo piensan como un programita, sino que fíjense que acá tienen otras definiciones, o sea, estas tres son distintas definiciones. Una es el acceso electrónico inmediato a la información de salud personal o poblacional, solamente usuarios autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente puedo acceder a la historia clínica de una persona, sino al tener un sistema de historia clínica, yo puedo visualizar, por ejemplo, todos los pacientes que tienen una patología, todos los pacientes que ingresaron como sospechosos de COVID, digamos, etcétera. Es otro tipo de información la que puedo obtener. No solo es un registro de un paciente individual. Después otra definición, por eso también, en este sentido, provisión de bases de conocimiento y sistemas de soporte para la toma de decisiones que mejore la calidad, la seguridad y la eficiencia en la atención de pacientes. Más adelante vamos a ver distintas características que tienen los sistemas de historia clínica electrónica orientado a esto precisamente que menciona acá. Otra definición también que puede ser soporte efectivo en la eficiencia de los procesos para brindar cuidados de salud. O sea, esa historia clínica electrónica nos brinda todo un soporte administrativo, un soporte de información, un soporte para la ejecución, ¿sí? Para el cuidado de la salud de esos pacientes. Y también un concepto, pero tiene que ver más con concepto. La historia clínica electrónica es muy amplio y es difícil definirla específicamente. ¿Por qué? Por eso, porque acá se puede considerar, por ejemplo, si hablamos de registro médico electrónico, que hablemos de el registro médico, la historia clínica que está circunscrito a una sola institución. Pero también podemos hablar de un registro de salud electrónico, que en ese caso es más amplio y va más allá de una sola institución. Es llegar a tener una historia clínica, pero que independientemente del lugar donde nos atendamos, siempre sea esa historia clínica a lo largo de la historia de las instituciones, sí, de los sucesos que le pasen a ese paciente. Esa historia clínica mantiene toda la historia de salud de ese paciente. Eso tendiendo, digamos, es el ideal al que se tiende, digamos, por eso es importante la integración de toda la información de las distintas instituciones de salud. Y eso es, digamos, las políticas que se están implementando quieren llegar a eso. Obviamente todo esto lleva tiempo, procesos, infraestructuras, ¿sí? Pero la idea es pensar un registro de salud electrónico de los pacientes, que cada paciente, cada uno de nosotros como pacientes, podamos tener toda nuestra historia de salud. Ahora bien, cuando uno analiza un sistema de historia clínica electrónica, sería como ideal que considerar o que ese sistema de historias clínicas electrónicas nos brinde las siguientes funcionalidades. Mariela, hay Sí. gente en la sala. Bueno, ahí los acepto. Bueno, y continuando con la presentación, lo que yo le refería a las funcionalidades, una de ellas es acceso a datos e información de salud digamos, de la historia clínica del paciente, que uno pueda acceder en cualquier momento a esos datos, a esa información que hay respecto de un paciente. Administración de los resultados de estudios complementarios. ¿Qué quiere decir?
que uno pueda verlos de distinta manera, de acuerdo al tipo de estudio complementario, cómo se va a visualizar los análisis, cómo se van a visualizar las radiografías, las ecografías, ¿sí? Y a su vez también que quizás el sistema tenga la posibilidad de enviar esos resultados a los pacientes, ¿sí? Para que uno pueda enviar, el laboratorio puede enviar el resultado por teléfono, por WhatsApp, ¿sí? O al correo electrónico. Entonces, tiene que haber una funcionalidad que permita todo esto. Administración de solicitudes de prescripciones. Esto es administrar prescripciones de fármacos, de exámenes complementarios, de indicaciones, ¿sí? Entonces, que haya todo un sistema que nos permita hacer eso, ¿sí? Esto tiene que ver con la receta electrónica, ¿sí? Entonces, es bueno que un sistema de historia clínica electrónica cuente con esta funcionalidad. ¿Por qué? Porque también en esta funcionalidad puede llegar a tener un sistema de alerta donde cuando uno le está indicando un fármaco a un paciente y este paciente tiene una alergia, ¿sí? El propio sistema nos puede hacer una alarma, ¿sí? Nos hace una atención que lo que estás indicando no está bueno. Entonces, inclusive cuando se han estudiado los sistemas de historia clínica electrónica, una de las funcionalidades más destacadas es que con esta funcionalidad específica se ha reducido enormemente los errores por indicación médica. Otro tema importante es el soporte para la toma de decisiones, ¿sí? O sea que el sistema mismo nos vaya diciendo, de acuerdo a lo que estemos viendo con nuestro paciente, si ya se hizo algún estudio para que no haya duplicación de estudios, como yo le decía, si se está dando alguna dosis incorrecta, si hay medicamentos o estudios inclusive contraindicados. Y también cuando uno está evaluando el diagnóstico, en algunos sistemas también lo que hacen es proponer diagnósticos. De acuerdo a lo que uno está cargando de los síntomas que tiene el paciente, los mismos sistemas le pueden sugerir diagnósticos posibles, ¿sí? O acceso a la última información sobre un tema. Todo esto es soporte para la toma de decisión. Entonces, al momento de estar atendiendo, el mismo sistema de historia clínica electrónica me va dando toda esta información. Soporte a los pacientes. Esto refiere a los portales de salud, lo que se denomina portales de salud, o sea que los pacientes puedan acceder a su historia clínica, a ver alguna parte que puedan ver de su historia clínica, los estudios que se han hecho. Estos portales de salud también brindan información de prevención, de educación, ¿sí? Alimentación, comunicación. A través de estos portales también inclusive pueden comunicarse con sus profesionales, comunicarse con las instituciones médicas donde se atienden. Entonces, todo esto también es necesario para que los pacientes se sientan parte de ese sistema. Soporte a los procesos administrativos, obviamente, todo lo que es turnos, gestión de turnos, la facturación, las obras sociales, ¿sí? La generación de reportes, toda esa información que uno va registrando en ese sistema de historia clínica electrónica, o sea, es interesante o sirve, digamos, para que nos brinde información, para que sea una fuente de información. Entonces, tiene que ver con que genere reportes de vigilancia epidemiológica, para la gestión clínica, para la investigación. Si todos esos reportes, toda esa información tiene que poder extraerse de ese sistema. Y por otro lado también es la parte, la funcionalidad que tiene que ver con la conectividad y la comunicación electrónica, que puede ser entre profesionales y pacientes, como puede ser la teleconsulta, que hoy precisamente con esto que está sucediendo con el COVID se ha empezado a implementar. Digamos, no quiere decir que uno tiene que dejar de lado la consulta para nada, sino estos son apoyos, ¿sí? Apoyo
a esa comunicación entre profesional y paciente o inclusive entre profesionales a través de las interconsultas. Pero sí es importante que el sistema de historia clínica también incluya esta funcionalidad. Y esto se los quería mostrar para que ustedes vean todo lo que incluye un sistema de historia clínica electrónica, que no es solamente un software para registrar la atención que hace el profesional. Va más allá de todo eso, ¿sí? Por eso tiene un componente de servicio administrativo, que ahí gestiona facturación, obras sociales, personal, turnos, etcétera, etcétera. Componentes de servicios departamentales, porque cada departamento necesita un sistema específico, farmacia necesita su sistema, diagnóstico por imágenes lo suyo, internación lo suyo, ¿sí? Pero con lo cual no quiere decir que después todos esos deban estar integrados. Y precisamente para esa integración están los componentes de interoperabilidad y el de integración semántica. ¿Sí? Estos componentes generalmente están en cualquier sistema para relacionar todo el resto y para que si hay algún sistema que quizás es más obsoleto, ¿sí? Pero no se quiere cambiar del todo, se puede incorporar también en esa historia clínica. Componentes de seguridad. Fíjense que cuando hablamos de historia clínica electrónica, hay un montón de cosas que se deben cumplir, ¿sí? Los derechos del paciente, tener cuidado con la información que se publica, quién usa, quién registra, no cualquiera puede hacer un diagnóstico, una evolución médica, tiene que quedar bien identificado la persona, sea un médico o un profesional de enfermería o un psicólogo o un kinesiólogo, tiene que quedar claro quién lo registró, en qué fecha se registró. Entonces, todo ese componente de seguridad es el que maneja los usuarios, las copias de seguridad de la información, los accesos, la información que se mira, lo que se registra, si todo ese componente tiene que estar para que la historia clínica electrónica tenga una validez como tal. El componente de registro clínico electrónico, que específicamente es registrar los datos, los diagnósticos y todo eso, pero fíjense que la historia clínica electrónica es mucho más que ese componente. Componente de terminología clínica. Para que una institución pueda implementar la historia clínica electrónica, tiene que definir una serie de estándares, de conceptos primero, para después poder trabajar con la historia clínica electrónica. Así, cuando una persona habla de un diagnóstico, tiene que ser, digamos, todos tienen que mencionar ese diagnóstico de la misma forma. Porque, digamos, las máquinas tienen que entender que ese diagnóstico es ese y no es otro. Componente de soporte a la toma de decisiones, como yo les decía, todas aquellas alertas, recordatorios de turnos, digamos, alertas en las prescripciones médicas, en sugerencias, fuentes de información, sí, todas estas que yo les mencioné anteriormente también forman parte de este componente que ayuda a la toma de decisión y ayuda a hacer un mejor diagnóstico, ¿sí? Componentes de vigilancia epidemiológica, o sea, toda la información que se registre en la atención de los pacientes también pasa, digamos, a ser parte de un informe para la vigilancia epidemiológica. Y el componente de registro personal de salud, que ahí tiene que ver en lo que el paciente puede acceder a su información como historia clínica electrónica, ¿sí? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede comunicarse con ese sistema de historia clínica electrónica? El paciente no debe quedar fuera de este sistema, ¿sí? El paciente tiene que ser parte de y sentirse parte de, porque se supone que es para lo que trabajamos, ¿no?
Y acá fíjense, simplemente a modo de tabla, es para que ustedes vean la complejidad en la relación de todos esos componentes. Del registro único, del registro clínico electrónico, hay un montón de otros componentes que están relacionados con él. Y esto me gustaba también que vean que cuando una institución va a aplicar la historia clínica electrónica, ¿sí?, tiene que definir una serie de tablas, ¿sí?, una serie de datos, que esto también forma parte de formalizar los procesos, establecer bien quiénes son nuestros pacientes, que esa sería la tabla de personas, quiénes son nuestros prestadores físicos, quiénes son nuestros financiadores, o sea, todo el listado de las obras sociales, cuáles son los profesionales, fíjense las especialidades, las funciones, la dependencia, cuáles son todas las posibles prestaciones que tenemos, cuáles son todos los posibles insumos, todos los posibles diagnósticos, o sea, todo esto tenemos que tienen que armar, digamos, los que cuando se vaya a implementar la historia clínica electrónica, armar todas estas tablas. Por eso no cualquier institución puede de un día para otro tener una historia clínica electrónica. Lo importante a veces es organizar un poquito la institución, ¿sí?, para uno poder ir avanzando, ¿sí?, y después poder ir integrando toda esa información. Una cosita también que es importante, que hay como distintos tipos de historia clínica electrónica. Fíjense que una historia clínica electrónica la puede usar un médico en su consultorio y tener su sistema de historia clínica electrónica. La puede usar una clínica, un hospital, ¿sí?, y ser, digamos, la historia clínica de los pacientes que se atienden en ese hospital. O lo que sería el ideal, digamos, es cuando varias instituciones comparten la historia clínica, ¿sí? Y tendiendo como al ideal que todas las instituciones, todos los consultorios médicos, todos tuvieran un único sistema, ¿sí?, para registrar las distintas atenciones que se le hace a los pacientes. Pero también por eso es importante diferenciar que hay distintos usuarios de las historias clínicas electrónicas. Por otro lado, vamos a analizar las ventajas y desventajas y diferencias que hay entre la historia clínica, digamos, tradicional, en papel, con la historia clínica electrónica. Por ejemplo, una de las ventajas de la historia clínica en papel es que es altamente portable. O sea, uno la puede llevar de un lado a otro, cualquiera lo puede llevar. No necesita fuentes de energía para su consulta. O sea, es una carpeta con datos, un expediente, un archivo. Así que con solo tener la capacidad de poder abrirlo, vamos a poder consultarlo. No requiere capacitación especial, es bastante obvio su funcionamiento. El formato de almacenamiento es altamente difundido. Y digamos, cuando se la viola, cuando se viola un registro de historia clínica, solo se puede llevar aquello que es físicamente portable, digamos, físicamente se puede cargar. Por ejemplo, si invadimos el archivo del hospital, podremos sacar, no sé, en un carrito o en lo que nos entre en las manos, no sé, 10, 15 historias clínicas, pero no vamos a podernos llevar todo. Cosa que en la historia clínica electrónica, si alguien, digamos, puede acceder a la base de datos de historias clínicas y se puede llevar ese archivo, copiando ese archivo o esos archivos, quizás dispone de toda la información. ¿Sí? Las desventajas de la historia clínica en papel es que la disponibilidad y accesibilidad es limitada. O sea, puede acceder una sola persona a la vez, ¿sí?
si accedió el médico de guardia, no va a poder acceder el traumatólogo, y así el que tenga la historia clínica va a ser el único que va a poder acceder a ella. Deterioro con el paso del tiempo, que están húmedos, que está mal guardado, que se rompe, que se raja, que se mancha, ¿sí? Frecuentemente ilegible. Los médicos se caracterizan por una letra poco legible, así que ya saben de qué se trata. Pero por otro lado, ojo con eso, porque también, digamos, el Código de Ética de la Asociación Médica establece que toda indicación, toda historia clínica, sí debe ser comprensible por terceros y no solo por quienes escriben en ella. Así que, digamos, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno como profesional está participando en una historia clínica, digamos, en papel o también en la electrónica, pero digamos, en papel precisamente es donde se torna ilegible, ¿sí? Requiere grandes espacios físicos para su almacenamiento, o sea, tiene que tener habitaciones donde estén todas las historias clínicas ordenadas, para que uno pueda acceder a esa carpeta, a ese expediente de forma fácil y rápida. Plausible de errores de transposición y extravíos, y no solo de transposición y extravíos, digamos, sin querer, sino también muchos intencionales. O sea, esto una vez que si alguien quiere hacer desaparecer una historia clínica, agarra los papelitos, las hojitas, y esto no pasó. En cambio, en la historia clínica electrónica, las ventajas es que es altamente accesible y la disponibilidad está distribuida. ¿Qué quiere decir? Que varios usuarios pueden acceder a la vez, pueden estar consultando la misma historia clínica, el personal de laboratorio, que el médico clínico, que el traumatólogo, el psicólogo, sí pueden acceder a esa historia clínica. Obviamente que quizás cada uno pueda ver una parte de eso o la información general compartida para todos, ¿sí? Pero se puede acceder, uno puede tener una idea de lo que se trató al paciente. Altamente legible, obviamente, y esto facilita mucho esa legibilidad, ayuda también en todo lo que es los aspectos legales. ¿Sí? Que una historia clínica sea legal facilita cualquier trámite de este tipo. Permite el ingreso estructurado de datos, presentación dinámica de la información y búsqueda asistida. O sea, se puede definir cómo se muestran esos datos, cómo son los reportes, qué tipos de datos quiero que incluya. Y aparte, la búsqueda misma puede ser mucho más rápida. Yo puedo buscar un nombre de un paciente y enseguida encontrarlo desde mi consultorio, de mi escritorio. En cambio, si tengo que pedir que me traigan del archivo la historia clínica, ya requiere otro tiempo y otro tipo de acceso. Aparte, puedo requerir consultar los pacientes que tuvieron un determinado diagnóstico, los que tienen una determinada patología, los que tienen una determinada edad. Digamos, uno puede hacer búsquedas avanzadas respecto de toda la información que se posee. Permite la participación activa durante el proceso de atención, porque uno puede tener, digamos, todos esos datos mientras uno está atendiendo al paciente, e inclusive, mientras está haciendo una indicación, poder recibir una alerta, ¿sí? Entonces, mucho más interactiva la información que me brinda esa historia clínica con lo que yo también puedo hacer. Y permite la agregación de datos para reportes automáticos. Esto quiere decir que uno puede definir cómo hacer un reporte que uno quiera, cosa que en la historia clínica, digamos, no, en papel no sucede. Sí, las desventajas que tiene es que es sensible a las caídas, ¿sí? Si hay un corte de luz, obviamente todo esto igualmente está bastante cuidado por todo el componente de seguridad, digamos, pero bueno, puede pasar que se corte la luz en una institución, en una zona, entonces por ese momento no esté disponible.
Generalmente hay aparatos para que esto no suceda, pero bueno, supongamos que esto puede pasar, por lo tanto en ese momento no va a estar disponible la historia clínica. Requiere capacitación especial, digamos, porque uno tiene que saber cómo se registra, cómo se ingresa, a qué lugar tiene que ir. Altera el proceso asistencial, si se quiere, la manera de atenderlo, pero igualmente esto va como a depender de cómo lo maneje el profesional, ¿sí? Siempre los sistemas informáticos son una herramienta para la persona. O sea, no tenemos que hacernos fanáticos de la tecnología, como que es primero la tecnología y después todo lo demás. La tecnología siempre es una herramienta para ayudarnos, en este caso, para una atención mejor a las pacientes, a las personas, para tomar mejores decisiones, para tener más información al momento de decidir, pero nunca descuidando el paciente, que es nuestra prioridad. Como requiere fuente de energía, que en papel no necesita nada, con una virome escribo completo y ya está. Y como les decía anteriormente, si se viola la seguridad, es posible llevarse gran cantidad de datos. Se pueden llevar quizás toda la historia clínica que está registrada, todos los datos, no de una persona, sino de muchas personas. Bueno, y acá también seguimos comparando las dos en distintos aspectos. Por un lado, en la inviolabilidad, como yo les decía, digamos, en papel puede llegar a hacerse total o parcialmente sin que nadie se entere. En cambio, en la electrónica siempre tenemos un backup, una protección digital. Hoy por hoy muchos de los sistemas trabajan desde la nube, así que nos aseguramos también que estén disponibles ahí, digamos, y podamos acceder de cualquier lado y siempre tienen un backup. La secuencialidad, fíjense que cuando trabajamos en las historias clínicas manuales, nosotros podemos dejar para escribirlo después, lo completo después y le escribo, ¿sí? Pero en el tema de la historia clínica electrónica, la fecha te lo da el sistema, entonces no podés engañar. No debieras dejar para después lo que verdaderamente tiene que estar registrado con una fecha y hora específica. Así que esto también es válido para las cuestiones legales. El que quede registrado esa fecha y hora automática hace que no se pueda, digamos, violentar, poner información incorrecta, porque no somos nosotros los que vamos a poner la fecha y la hora, sino la toma el sistema automáticamente. Reserva de la información, bueno, esto es mecanismo de control de archivos, o sea, quién puede entrar y salir de la habitación donde estén los archivos, quién puede llevarse la historia clínica electrónica, quién no. Y en cambio, en la historia clínica en papel, en cambio en la historia clínica electrónica refiere a toda una serie de usuarios y permisos. Hay todo un sistema de seguridad informático, digamos, que regula toda la reserva de la información. ¿Quién puede, y perfiles, digamos, quién puede acceder a determinada información, quién a esta, quién puede modificar, quién solo puede verla. Accesibilidad y disponibilidad, como comentábamos hoy, digamos, está disponible la historia clínica en papel en un solo lugar. En cambio, la electrónica uno puede acceder a distintos, digamos, de distinta forma, manejar todos los datos de una forma estadística, porque fíjense, si hay que hacer una investigación sobre determinada patología en historias clínicas en papel, uno tiene que buscar esas historias clínicas, revisarlas, releerlas, tomar notas, ¿sí? Y de ahí ir sacando conclusiones. En cambio, con la historia clínica digital, uno puede seleccionar todos los pacientes que poseen determinada patología y sobre eso elegir los que tienen determinada edad y sobre eso los que tuvieron el diagnóstico en tales años, ¿sí? Entonces es totalmente diferente el tiempo y la disponibilidad de esa información. Bueno, riesgo de pérdida de información, un archivo, como les decía, una historia clínica es un archivo, es un papel que se pueden extraviar.
fácilmente, y con respecto a la historia clínica electrónica siempre hay backup. Otras diferencias con respecto a la integridad de la información clínica, que las historias clínicas a veces se encuentran distribuidas en servicios. Entonces, en Neo hay una historia clínica, en Clínica Hombre es otra historia clínica, y así, digamos. Porque hoy por hoy las historias clínicas quizás están muy basadas en las fuentes que las generan, ¿sí? Están cronológicamente ordenadas por las fuentes que las generan. Entonces, por eso también cuesta integrar esa información. En cambio, en la historia clínica electrónica, por más que sean muchas tablas, todas están integradas, y entonces uno puede acceder a una sola, digamos, puede acceder a toda la información en una consulta. Durabilidad. Bueno, la historia clínica, como cualquier expediente, sufre deterioro en el tiempo, mientras que la electrónica permanece inalterable. La legibilidad, algunas veces es ilegible la historia clínica electrónica, la historia clínica en papel, y es siempre legible la historia clínica electrónica. La legalidad y valor probatorio, eso va a depender del manejo correcto de archivos, o sea, que se haya foliado bien, que no falte ninguna hoja. Si eso estuvo bien manejado, no se extravió nada, uno puede quedarse tranquilo que tiene un valor probatorio. Y con respecto a la historia clínica electrónica, es tan legal como la en papel, ya que, digamos, existe lo que es la firma digital. Cada sistema de historia clínica electrónica que tiene validez legal cumple con toda la reglamentación de la firma digital. Entonces, eso valida quién fue el profesional que hizo la indicación, que hizo la prescripción, ¿sí? Que hizo la evolución. Eso queda registrado con su firma digital, para eso tiene un usuario, una clave única que solo puede acceder ese profesional, ¿sí? Y aparte, como yo les decía, no se puede modificar la fecha y la hora. La fecha y la hora es automática, así que no hay manera de cambiar en qué momento se hizo esa evolución o esa indicación. Y la identificación del profesional, que en la historia clínica del papel tiene que estar la firma y el sello, ¿sí? En la firma digital ya están como incluidos todos esos datos. Con la firma digital uno ya conoce quién es el profesional, qué matrícula tiene, qué especialidad tiene, y etcétera. Es como un conjunto de datos asociados a eso. La temporalidad precisa, bueno, nuevamente, como les decía recién, la fecha y la hora es manual, por lo tanto la pueden poner en cualquier momento, y la otra es automática. La redundancia, puede haber mucha información duplicada o innecesaria, porque uno continúa y a veces no mira qué es lo que se escribió atrás, entonces puede haber mucha duplicación. En cambio, en el tema de la historia clínica electrónica, es fácil identificar tratamientos que ya se prescribieron, si estudios que ya se hicieron, y etcétera, digamos. Esto también ayuda a controlar que no se hagan estudios de más, o cuidar, digamos. Piensen que esta información, más allá de ayudar al paciente, también es información para que una institución funcione mejor. Entonces, permite conocer cuándo se hacen estudios duplicados, si es que hay interés en hacerlos duplicados, puede haber, digamos, intereses económicos en que esto pase también, pero por lo menos lo saben qué tratamientos están duplicados, qué es lo que está sucediendo, no es que no cuentan con esa información. Estandarización de datos. Esto generalmente está de acuerdo a cada servicio, cómo necesita estandarizar sus datos. En cambio, en la historia clínica electrónica es básico que todos los datos estén estandarizados. Por eso mismo, cuando hace uno ingreso a un diagnóstico, uno generalmente lo tiene que seleccionar de una tabla donde ya están todos esos diagnósticos cargados, ¿sí? Si uno va a indicar un medicamento, también tiene que seleccionarlo de una tabla, no tiene que escribirlo para
digamos, quizás escribirlo diferente a otro, escribirlo con error de ortografía, escribir una sigla, ¿sí? Entonces, por eso la estandarización de datos en lo que es historia clínica electrónica es base para poder funcionar. Los costos de personal administrativo, bueno, requiere personal para el mantenimiento del archivo y, digamos, la historia clínica electrónica está operada por el profesional que requiere la información. Uno dice, quiero ver qué pasa con este paciente, lo mira. No tiene que pedirle al encargado de archivos que me alcance la historia clínica tal o cual. Bueno, con respecto al costo de papel, obviamente la historia clínica en papel es alto y por el otro lado es bajo porque ni es necesario imprimirla. El tiempo de consulta, o sea, de acceso a esa información de la historia clínica es más largo, en cambio en la electrónica es mucho más cortito. Recordatorios y alertas, obviamente el papel no nos puede avisar nada, o sea, si nosotros no nos damos cuenta, el papel no nos va a avisar. En cambio, sí la historia clínica electrónica tiene esa parte de, por eso dice todo ese soporte para la toma de decisiones, de darnos alertas, de darnos sugerencias, ¿sí? De recordarnos cosas. Entonces, esto sí lo puede hacer una historia clínica electrónica, no la en papel. Búsqueda de información de pacientes y separación de datos por ítem. Como yo les decía, si uno quiere hacer una investigación, ir a buscar a papel todas las historias clínicas electrónicas es totalmente dificultosa, es costosa, lleva mucho tiempo. ¿Sí? En cambio, en la electrónica es súper accesible y fácil. Robo de la historia clínica electrónica, en papel es casi imposible recuperarla, si se roba o se pierde, digamos, perdiste, ya está, fuiste. En cambio, en la historia clínica electrónica se puede, se puede recuperar desde el backup, así que nunca se pierde. Y como les mencionaba recién, cuando hablamos de historia clínica electrónica, hay unos conceptos que no podemos dejar de considerar, que son los estándares. Un estándar es un patrón, un modelo, punto de referencia para medir o valorar algo. Entonces, es necesario, antes de implementar un sistema de historia clínica, definir esos estándares. Hay muchas instituciones que los definen, digamos, porque generalmente cuando hablamos de estándares, más allá de que nos sirvan para medir, tienen que ver también con que hay comités de usuarios, de fabricantes, que se reúnen para consensuar cuáles van a ser esos estándares. ¿Tá? Entonces, en base a eso, hacen especificaciones técnicas que deben cumplir, ¿sí? Para que se pueda regular, ¿sí? Cómo se va a trabajar con esos estándares. O sea, no lo define una sola persona o una institución, sino lo definen un montón de organismos y uno trata de trabajar con esos estándares, con los CIE, con, bueno, distintos estándares que también hay en medicina, digamos. Entonces, uno tiene que introducir esos estándares en la historia clínica electrónica. Y el otro concepto que yo les planteaba, que está relacionado con la historia clínica electrónica, es la interoperabilidad. ¿Qué pasa? En la mayoría de las instituciones funcionan diferentes sistemas, ¿sí? Diferentes sistemas, como yo les decía, más lo que pasa hoy en día. El laboratorio de análisis tiene un sistema, imágenes digitales tiene otro sistema, la guardia tiene otro sistema, qué sé yo, ginecología tiene otro sistema. Entonces, si nosotros queremos empezar a utilizar un sistema de historia clínica electrónica, lo que nosotros tenemos que hacer es que todos esos sistemas, ¿sí? De distintas características, de distintos años de creación, de distintas tecnologías, ¿sí? Se puedan comunicar entre sí. Entonces, por eso la interoperabilidad
por definición, es la comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software que permite el intercambio de datos en forma precisa, efectiva y consistente, y que además posibilita el uso de la información intercambiada. O sea, yo trato de, entre esos diferentes sistemas, entre esas diferentes tecnologías, que se puedan comunicar y yo con todo eso pueda generar información que les sirva a todos. Ese es el concepto de interoperabilidad. Por eso mismo acá les pongo como otra definición para que lo tengan en cuenta. Es la capacidad de las soluciones informáticas de intercambiar y procesar información, ¿sí? De modo seguro, confiable, trazable y en tiempo real, independientemente de las plataformas tecnológicas involucradas. Por eso mismo, el objetivo es lograr el uso efectivo de la información y el conocimiento, aunque estemos gestionando distintos sistemas de información. Es hacer interoperables, que operen entre sí. Y por eso el objetivo final de la estandarización, ¿sí?, es la interoperabilidad. Nosotros estandarizamos para poner un idioma común, ¿sí?, para tratar de que todas esas distintas partes que hay en el sistema se puedan comunicar entre sí, aunque sean diferentes, pero que puedan interoperar entre sí. Y serían como un traductor. Y generalmente cuando nosotros queremos informatizar una institución, informatizar una área, digamos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de formalizar ese área, de ver bien cómo son los procesos, cómo están trabajando y definir una única manera de hacerlo. Bueno, no una única, pero sí un método, ¿sí?, formal de cómo proceder. Entonces, recién cuando nosotros hacemos esa definición formal, para lo cual obviamente necesitamos también de estándares, ¿sí?, recién ahí vamos a poder proceder a la informatización. Por eso acá dice, la aplicación de estándares es formalizar procesos. Nosotros lo vamos a formalizar, vamos a describir cómo se hace tal cosa, se hace lo otro, ¿sí? Entonces, cuando uno lo formaliza, lo puede organizar mejor, a veces, digamos, lo puede simplificar, hay cosas que se hacen de más y que no sirven para nada, pero como nunca nos los cuestionamos, siempre se hizo así, digamos, lo seguimos haciendo. Entonces, cuando uno formaliza procesos, este proceso, digamos, esto permite simplificar la forma de hacerlo. Medir, porque podemos, digamos, establecer parámetros sobre los cuales medir y comparar con otros procesos. Ahora bien, entre esos estándares que se usan, digamos, que se usan en general en los sistemas de informatización, pero también, digamos, hablando de la parte de salud, están, por ejemplo, los estándares DICOM, que es para el intercambio de imágenes digitales, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja con imágenes digitales, se trabaja basándose en estos estándares que se denominan DICOM. Después hay otro OpenNR, bueno, OMG y otros. Pero esto es nada más para que ustedes vean distintos estándares que se aplican en salud y que uno quizás tiene que tenerlos en cuenta cuando pretenda informatizar una institución, ¿sí? Entonces, que sean abiertos o que sean privados, es que esto lo puede manejar cualquiera, digamos. Estos ya son más cerrados o inclusive pagos, digamos, pero tiene más que ver con instituciones privadas que los generan. Bueno, acá como para hablar de estos dos conceptos, que es la estandarización e interoperabilidad, ¿sí? Cuando uno usa la información como corresponde, ¿sí?, eso implica que uno puede comparar, la puede integrar, la puede consolidar, la puede visualizar y la puede analizar. Entonces, por más que provengan de distintos sistemas, uno tiene que poder hacer todas esas cosas.
Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con historia clínica electrónica, hay una serie de cosas que no podemos dejar de lado. Y una de las cosas son las leyes que regulan el uso de la historia clínica electrónica. Fíjense que antes del 2007, creo, digamos, había instituciones que empezaron a implementar sistemas informatizados. Pero ¿qué pasaba? Las historias clínicas de esos sistemas no tenían la validez legal. ¿Por qué? Porque anteriormente la ley decía de que toda, por ejemplo, una receta o la evolución misma del paciente tenía que estar firmada de forma manuscrita con el sello y la matrícula del profesional, ¿sí? A partir de esa necesidad de los nuevos sistemas, de que se venían desarrollando historias clínicas electrónicas, pero sin validez legal, es que, bueno, se empezó a trabajar en la ley de la firma digital. O sea, considerar que si un profesional realizaba una firma digital, tenía una validez legal. Ojo con eso, la validez legal no es sacar una fotito y pegarla, ¿sí? La validez legal tiene que ver con un registro que hay digamos, en el gobierno nacional, donde uno inscribe que tal usuario con tal médico, su firma digital es tal, ¿sí? Pero bueno, hubo toda una ley, que es la 25.506, para que esta suceda, digamos. También, por otro lado, está, digamos, otra en la que se basa la historia clínica electrónica, la historia clínica tradicional, por lo tanto también la historia clínica electrónica, es el habeas data, que es la protección de datos personales. O sea, uno tiene que cubrir todo lo necesario para que esos datos no se publiquen, no se repartan, ¿sí? La confidencialidad de la información es muy importante. Por lo tanto, el sistema de historia clínica electrónica tiene que cuidar este aspecto. Lo mismo con lo referente a los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado, ¿sí? Cuando vamos a esta ley, que ahora inclusive incluye el concepto de historia clínica electrónica, ¿sí? Ya ahora lo define y lo considera que son iguales, una historia clínica en papel y una historia clínica electrónica, tienen la misma validez. Sí, ahora, uno tiene que tener en cuenta en eso quién es, por eso se los puse acá, la titularidad. El titular de la historia clínica es el paciente. El profesional, la institución, el hospital, son solo los guardas de esa historia clínica, ¿sí? Son los que custodian la historia clínica de ese paciente. Pero el que es el titular, el dueño sería de esa historia, es el paciente. Es importante destacar esto porque a veces no lo tenemos claro y creo que ni siquiera funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, tanto el paciente tiene que saber de ese derecho, digamos, de esa titularidad, como también los profesionales para saber qué información uno le tiene que brindar al paciente. Y por eso mismo también la parte del componente ese de servicios al paciente o el componente del portal de salud tiene que ver con la posibilidad de que el paciente tenga acceso a esa información, ¿sí? No necesita saber todas sus evoluciones una por una, que también lo podría acceder, digamos, pero sí tener conocimiento de su situación. Y acá también, por las dudas, a esta legislación que incluye el marco legal que regula el ejercicio profesional de los médicos, el equipo de salud y los profesionales que interactúan con esto. Por ahí les puse, pero simplemente para tenerlo en cuenta, que hay un montón de leyes que tienen que tener en cuenta la historia clínica electrónica al momento de funcionar. Pero obviamente las más importantes, como las que sí o sí tienen que cumplirse,
para que no sea una historia clínica electrónica ilegal, son esas tres que les mencioné. Bueno, y conclusión, que para lograr el uso efectivo de la historia clínica, se deben crear políticas públicas que fijen un marco de normalización y control para la puesta en marcha de un proyecto nacional compartido y sustentable que sea el soporte del Sistema Nacional de Salud. Digamos, yo creo que se tiene como objetivo esto, por eso ustedes habían visto el CISA, ¿sí? Todo lo que está trabajando o todo lo que se está trabajando en el sistema de información de salud, ¿sí? Hay una intención de llegar a eso, de la ficha del ciudadano, digamos, es tener una única información donde ahí está, donde esté nuestra ficha de salud, ¿sí? Pero bueno, en eso se está trabajando o estamos trabajando entre todos, ¿sí? Pero bueno, es un largo camino y como sabemos, en Argentina hay mucha disparidad. Digamos, en la ciudad de Buenos Aires ya se está implementando todo lo que es la historia clínica electrónica en los distintos centros de salud. Hay muchos hospitales en nuestro país que la implementan con sus sedes, digamos, y donde funciona como un verdadero sistema de historia clínica electrónica. Y como vimos acá en nuestra ciudad, recién estamos empezando, o sea que recién estamos en la parte de vincular algunos centros de salud con el hospital. Pero bueno, siempre es importante dar el primer paso para seguir avanzando. Bueno. Ahora me gustaría que nos hagan alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? ¿Hay alguien que opine algo? Ahí hay cosas en el chat. ¿Ustedes pudieron leer algo? Sí, Mariela, una de las preguntas creo que quedó clara, más que nada porque preguntaba específicamente cuáles eran los estándares aplicados o utilizados en salud. Y bueno, Esto, el DICOM, el HL7. El HL7 es un servicio de mensajería que permite la interoperabilidad en los sistemas, ¿sí? Es un estándar que se usa para que se puedan comunicar, como yo les decía, el sistema laboratorio con el DICOM, ¿sí? Toman como mensajes que se puedan enviar entre ellos y así se comunican. exacto, por eso me pareció. El PAX, bueno, hay otras más. Sí, ya había una justo en la imagen donde vos estabas, porque fue medio al principio la pregunta, pero me sonaba que lo ibas a tocar al tema, entonces lo dejamos. Justo con la imagen en el cuadrito creo que quedó bien claro cuáles son las privadas y las públicas, por así decirlo. Y lo otro, lo que hablaba era que el trabajo práctico pregunta, una de las cuestiones, eran cuáles eran las herramientas utilizadas para lograr la interoperabilidad. Bueno, una de las herramientas es, digamos, los estándares para poder lograr, como yo les decía, y en salud uno de los principales es el HL7, digamos, que es el que permite que se puedan comunicar a determinado nivel todos los sistemas. Pero me refería a eso, son los estándares lo que te permiten, digamos, esa interoperabilidad. Muy bien. Pido disculpas porque sé que hoy cuando vi el material que les puse de estándar e interoperabilidad, vi que era mucho y que quizás no está tan puntual y específico, así que pido disculpas. Para la próxima voy a buscar algo más sencillo, pero bueno, no me di cuenta, no lo había visto antes de subirlo, digamos, lo tenía de antes y pido disculpas que eso fue mucho. Valentina, ¿lo tenés claro a eso? ¿A tu pregunta? Ahí dijo que sí, que muchas gracias. Aprovechen y pregunten, y creo que había una pregunta con los profesionales. Sí, hay 2 o 3 preguntas más. Espérame que no quiero que se me vayan para arriba porque después las pierdo. Bien. Mía dice, yo quiero hacerle 2 preguntas. Una sería por qué se prefiere decir historia clínica electrónica y no digital. Bien. Y la otra es cómo afectaría la interoperabilidad a la historia clínica electrónica.
Bueno, a ver, por un lado, ¿por qué se prefiere electrónica y no digital? Porque el concepto de digital, y ojo que hay muchos que lo usan, digamos, lo usan como que es lo mismo. No está mal, digamos, pensar que es lo mismo, pero una historia clínica digital puede ser, yo a la historia clínica en papel le saco fotos, ¿sí? Tic, tic, y la digitalizo. ¿Vieron? Entonces es una historia clínica digital, es un archivo de imágenes de mi historia clínica. Pero la historia clínica electrónica es un concepto mucho más amplio. Por eso inclusive cuando al principio yo les pongo la definición de un aplicativo, después le pongo que es más que eso. ¿Sí? No es solo el aplicativo, es un montón de cosas más la historia clínica electrónica. Y por eso, por eso a mí me gusta diferenciarla de lo digital. ¿Sí? La historia clínica electrónica es mucho más amplia que una foto de una historia clínica en papel. Y lo de la interoperabilidad es lo que yo les decía. Generalmente para hacer, digamos, que esos sistemas funcionen, como yo decía, vamos al hospital, y hoy por hoy es una realidad, cada departamento tiene su sistema. Entonces, se definen estándares, obviamente no es que uno cualquiera lo pueda hacer, para eso hay gente especializada que se dedica, digamos, a informatizar las instituciones médicas o los hospitales. Entonces, ellos definen o ayudan a la institución a definir los estándares y hacer, digamos, la manera de los procesos para que se comuniquen entre ellos. Y esa información se gestione y quede disponible para todos. Uno de los más conocidos es el HL7, digamos, que a nivel salud es muy importante. Eso para que lo tengan en cuenta y por ahí el que quiera profundizar más, después profundiza. Pero me gustaba que quede claro eso. Para que la interoperabilidad sea factible, uno tiene que definir los estándares. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo de las entrevistas de los profesionales vi por ahí? Sí, dice, queríamos saber si debemos adjuntar las entrevistas en una carpeta del Drive o si tenemos que transcribirlas en Word e insertarlas en el trabajo práctico. Gracias. Si pueden transcribirla, pero digamos, no tiene que ser exactamente con todas las palabras, sino que la idea es transcribirla de manera que ustedes me resuman lo que les dijo el profesional. Sí, no transcribir palabra por palabra, pero sí, el profesional tanto planteó esto, planteó lo otro, ¿sí? Entonces eso sí, preferiría que lo agreguen al archivo de Word, digamos, al final como un anexo. Si quieren subir las entrevistas al Drive, no hay problema, pero está bueno que estén transcriptas porque nosotros al momento de evaluar podemos ver, digamos, qué opinan esos profesionales. Ponerle nombre a los profesionales, si quieren, me parece que sí, que corresponde. Y lo que también me gustaría es que me digan de dónde son los profesionales. O si hay alguno de ustedes que hace alguna mención de la ciudad, digamos, si pudieron contactar a algún profesional de la ciudad, alguien que le pueda decir cómo está el sistema, o si no hay nada, no importa. Que diga que no hay nada, pero por ahí qué opina de la historia clínica electrónica, si es que ha tenido contacto o no, cómo lo ve, digamos, eso también es importante. Pueden preguntar por el micrófono si alguien quiere también. ¿Les costó mucho el tema de conseguir gente que responda a las entrevistas? Hola. Por mi Buenas parte, tardes. ¿Alguien está? Ajá. por mi parte, traté de buscar profesionales que la utilizaran para que a nosotros nos sea más provechoso al momento de analizar las entrevistas. Y en mi ciudad no se utilizan instituciones en sí, sino que lo hacen de manera particular. Y conseguí solo dos.
Y bueno, y después conseguí otra ciudad que es alguien conocido mío, pero no está tan visto, al menos en mi ciudad. ¿Vos de dónde sos? De nuevo, ya Entre Ríos. Bien. No, no, si se va viendo de a poco y piensen que acá en el hospital y en el centro de salud, vieron que yo les puse la entrevista del director del hospital, esto recién se implementó a finales del año pasado. O sea que se viene trabajando así a poquito. Bueno, Gualeguaychú ya trabaja Colmena hace rato, la Clínica Uruguay empezó también ahora a trabajar con historia clínica electrónica, la cooperativa médica también, pero siempre inclusive son sistemas diferentes. Y por ejemplo, yo también les puse ahí lo del portal de salud del Hospital Italiano, porque el Hospital Italiano en realidad fue como el pionero en la historia clínica electrónica en Argentina. O sea, la ley que del 2007, todo eso aparece a partir de la inquietud del Hospital Italiano que inclusive necesitaba para poder legalizar su historia clínica electrónica. Hoy por hoy es casi un modelo o un ejemplo a seguir, y te diría que de América Latina, digamos, porque ellos, digamos, su sistema de historia clínica electrónica incluye todas las funcionalidades que vimos, digamos, todas las funcionalidades las utiliza. Entonces, por ahí es el que muestra una idea de todo lo que implica, ¿sí? Un sistema de historia clínica electrónica. Entonces, ahí también ellos cuentan con el portal de salud, por lo tanto, los pacientes que accedemos a ello, podés pedir tu turno, podés consultar con tu profesional, y hoy por hoy, con esto de la pandemia, inclusive están haciendo más uso en toda la parte de lo que es teleconsulta. No teleconsulta digamos, para casos, bueno, que necesiten atención personal, sino quizás para derivar alguna cosa que no es mucho y que uno lo puede manejar con una teleconsulta. Entonces, están, digamos, como haciendo más uso de todos esos sistemas también por ser parte de la pandemia, ¿no? Pero obviamente en el resto de las ciudades se viene un poquito y mucha disparidad, ¿sí? En Santa Fe están bastante avanzados, también en la historia clínica a nivel, digamos, integrada, donde los centros de salud están integrados con los hospitales y eso. Obviamente nosotros estamos empezando. Ciudad de Buenos Aires, como yo le comentaba, ellos ya tienen la historia clínica implementada en todos los centros de salud, digamos, de Buenos Aires, y esto se va de a poco. Por ahí hay mucha disparidad, pero hay una tendencia a que esto se lleve a cabo. Y por eso lo importante es que uno vea las ventajas que tiene, las ventajas con la información que uno dispone, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene otra duda. Si vos, Belén, ves algo, si no... No hay nada. No, en el chat no hay nada nuevo. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, lo hace, y bueno, y si no, nos vemos la próxima clase. Los que quería recordarles que muchos de estos conceptos van en el parcial, ¿sí? Así que es bueno que, digamos, uno vaya, por eso generalmente les hago hacer los mapas conceptuales y ese tipo de cosas como para sacar lo importante, ¿sí? El tipo de pregunta tiene que ver con eso, con cosas por ahí claves. Les vamos a subir la clase también para que les sirva de apoyo, espero. Y bueno, y cualquier duda, no duden en preguntarnos o inconvenientes que tengan, ya saben que estamos a disposición de ustedes. Exacto. Y otra cosa que por ahí los chicos que ya entregaron pueden reentregarlo al trabajo si les surgió algo que acomodar o ver que por ahí lo hicieron no de manera correcta, pueden reentregarlo todavía. Dale. Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes que viene, creo que es lunes. Bueno, adiós, gracias a todos. Chao, nos vemos. Adiós, chao.